El nuevo sistema de justicia penal en México. Existen 3 etapas. Cada una de ellas es supervisada por un juez distinto. La primera es la etapa de la investigación, en donde el juez de control es quien determina la investigación. De estos datos depende si el juez indica o no la probable participación de la persona imputada en el delito investigado. Si lo autoriza, el Ministerio Público tiene la potestad para llevar a esta persona a juicio y acusarle formalmente. En la segunda etapa, o intermedia, el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable. Presentará su acusación ante el juez. En esa acusación deberá agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que aclaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. El juez de control deberá decidir cuáles se admitirán. Tercera etapa. Juicio oral. El juicio oral es una audiencia pública en la que el Ministerio Público, que es el acusador, y la defensa, que es el acusado, debaten sus posturas. El debate es precedido por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país. Si es el caso de que sea un delito menor, se pueden aplicar salidas alternativas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a un juicio y ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, el juicio oral. Existe algo llamado justicia alternativa. Es un método para lograr un acuerdo entre las partes, para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o bien conciliación, y se utiliza bajo las siguientes consideraciones. Siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa, el beneficiario llegará a acuerdos y evitará siempre el juicio. No procede en casos donde exista un interés público importante, como por ejemplo delitos que atenten contra la seguridad nacional o delitos como violación, homicidio o extorsión. Tampoco existirá este beneficio. Mientras se realiza el juicio, el juez de control puede o no imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculizando la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser asignarle una fianza, prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio. Buen día a todos. Primero vamos a explicar que los juicios orales son audiencias de debate y su objetivo es esclarecer los hechos mediante la presentación de pruebas que se obtienen durante la etapa de investigación, interrogando a las partes involucradas, quienes pueden exponer razones, alegatos a favor y en contra de sus respectivas posiciones, y el fin es que aparezcan los elementos que permitan al juez poder emitir una sentencia. Y bueno, en cada país los juicios orales tienen sus particularidades y responden a ordenamientos legales propios. Por ejemplo, en México, los principios que se establecen son
oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. El primero, que es oralidad, se refiere a los alegatos, declaraciones, argumentos y en general cada una de las intervenciones que se realicen en su seno deben ser de palabras, salvo por supuesto la imposibilidad de los participantes de expresarse oralmente. Y la ventaja más destacable de este punto es que es súper rápido e inmediato. El segundo punto es la publicidad. Esta permite que la función contralora de la sociedad sea mucho más factible por el hecho de que cualquier ciudadano puede participar como público en un juicio oral y esto dificulta que los funcionarios falten a la ley. El tercer punto es inmediación. Este implica que la audiencia cuente con la presencia no interrumpida de toda y cada una de las partes que integran el proceso: imputado, defensores, parte acusadora, jueces. Siguiente punto es contradicción. Y bueno, la confrontación de las partes es la base sobre la cual se fundamenta el sistema acusatorio y hace posible valorar las pruebas tanto desde el punto de vista de quien las presenta como de la parte contraria. Así, el llamado contrainterrogatorio permite a la contraparte ejercer su derecho a refutar, lo cual permite confrontar puntos de vista y verificar la veracidad de lo declarado, lo cual genera confianza en el tribunal. Y el último punto es continuidad y concentración, y es un principio que permite que la temporalidad entre el desahogo de pruebas, los alegatos, la deliberación de los jueces, la emisión de sentencia tenga un carácter más fresco, sea de una. Y bueno, cabe mencionar que el estado de Chihuahua se convirtió en la primera entidad del país en aplicar juicios orales a todo tipo de delitos. De 2.000 asuntos que han conocido las autoridades de la capital, el 95% se han resuelto mediante la conciliación y procedimientos abreviados que son previos a los juicios orales en sí, pero a 4 meses de aplicación de este método aún no se ha celebrado ningún juicio definitivo con estas características. Y el primer juicio oral que se realiza en México actual concluyó el miércoles 23 de febrero del 2005 en el municipio de Montemorelos, en Nuevo León. Y bueno, en el Estado de México, de los 4 estados que actualmente cuentan con la implementación del sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio y oral, el Estado de México es el más innovador, ya que comenzó adoptando el juicio oral mediante el decreto número 202, por el que se reforma y adiciona el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, publicando en la Gaceta de Gobierno el 2 de enero de 2006, entrando en vigor 180 días naturales después de su publicación. Y bueno, en el estado de Oaxaca, el sábado 9 de septiembre del mismo año, 2006, aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales con el siguiente contenido. En digo procesal penal para el estado de Oaxaca, en el título primero relativo a las disposiciones generales se estipulan los principios, derechos y garantías, especialmente los principios de oralidad, presunción de inocencia, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y defensa técnica, prueba lícita y libre valoración de la prueba. Hola, buenos días. Mi nombre es Johan. Para poder entender de manera eficaz el sistema de juicio oral, es importante saber las etapas y las fases del proceso penal acusatorio, abordándolas de forma muy general. El sistema penal acusatorio en México se divide en 3 grandes etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La etapa de investigación tiene por objetivo que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. La fase de investigación inicial es el cúmulo de actos o técnicas de investigación realizadas en conjunto por el Ministerio Público y la policía para recabar los datos de prueba que servirán de base para sostener la acusación. Esta fase comprende desde la presentación de una denuncia, querella o requisito equivalente y concluye una vez que el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación que se le impondrá
y que se resuelva sobre la vinculación del proceso del imputado. Es en este momento procesal en el que el juez de control, antes de escuchar al agente del Ministerio Público, le preguntará al imputado si es su deseo que en ese momento se resuelva sobre su vinculación al proceso o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 a 144 horas. En caso de acogerse a este plazo, el imputado o su defensor pueden ofrecer datos de prueba y desarrollarlos conforme a las reglas del juicio oral. Sin embargo, si no se acogió al plazo, el Ministerio Público ofrecerá los datos de prueba con los que se considera que se establece un hecho delictuoso y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez resolverá sobre la vinculación o no, vinculación al proceso, sobre las medidas cautelares según sea el caso, y se fijará el plazo de cierre de investigación, concluyendo con esto la etapa de investigación. La etapa intermedia también es conocida como la etapa de preparación a juicio. Se divide en una fase escrita y en una fase oral, y tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán material del juicio oral. La fase escrita comienza con el escrito acusación que realiza el Ministerio Público, y esta acusación solo se puede formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de la vinculación a proceso, aunque cabe precisar que se puede otorgar una distinta clasificación jurídica, pero no se pueden variar los hechos. Entre los requisitos que debe contener el señalamiento de los medios de prueba que se pretenden ofrecer, este aspecto es de suma importancia porque todos y cada uno de los medios de prueba que se ofrezcan serán objeto de debate entre las partes en la audiencia intermedia, y sólo así podrán ser admitidas para su posterior desahogo en la audiencia de juicio oral. La etapa de juicio oral es la última etapa del proceso penal acusatorio y comprende desde la recepción del auto de apertura a juicio oral por parte del tribunal de enjuiciamiento hasta la emisión de la sentencia. En este momento procesal se decide sobre la responsabilidad penal de la persona enjuiciada, y durante el desarrollo de la audiencia de juicio el tribunal dará una breve explicación de la acusación contenida en el auto de apertura. Acto seguido, otorgará la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la defensa para que realicen sus alegatos de apertura con la finalidad de que el tribunal tenga una primera impresión de cuál es la teoría del caso que las partes pretenden aprobar. Posteriormente se realizará el desahogo de los medios de prueba admitidos en el auto de apertura de juicio oral. En caso de peritos y testigos, se deberá desahogar por medio de interrogatorio y contrainterrogatorio. Una vez desahogadas las pruebas, estas serán valoradas posteriormente por el tribunal para dictar la sentencia que absuelve o condena. El 19 de junio del 2008 tiene vigencia el sistema de juicio oral en México. Es así donde se conoce el nuevo sistema penal acusatorio vigente mexicano, que le da inicio a muchos juicios orales hasta hoy en día. Esta fue una fecha de suma importancia, ya que tuvo un gran impacto en la forma de llevar los juicios en todo México, como fin de acortar tiempos procesales, lograr la intervención directa del juez en el proceso, en todo el proceso, y más que nada evitar la impunibilidad, aplicando así una justicia penal más moderna, eficiente, transparente y sobre todo
humana.